Bienvenidos a Ojo del Monte. Hoy vamos a ver qué pasa cuando ponemos una cámara trampa en la selva para recopilar información acerca de la fauna local con fines de conservación. Específicamente necesitamos saber si se encuentran ahí especies en riesgo. Después de haber capturado los acostumbrados cuatís o nasuanarica, aquí tenemos un venado de cola blanca o Odocoileus virginianus. Este ha de ser un macho juvenil de la subespecie yucatanensis. Y unos 8 horas después pasa esta sora gris o Urocion cinereoagenteus. El venado cola blanca tiene 38 subespecies en el continente americano, de las cuales 14 existen en México. De estos, 8 son endémicas. Esto quiere decir que solamente existen en este país, el cual es uno de los países con más endemismos a nivel mundial. Los machos son animales solitarios y si bien es cierto de que son bien huidizos y suelen correr rápidamente en cuanto se sienten amenazados, también es verdad de que tienen una cierta cercanía y adaptabilidad hacia el humano y se les encuentra en contextos urbanos mientras no se sienten amenazados. A este macho, por ejemplo, me los he topado varias veces y les he tomado fotos y hasta video desde distancia y no me escapó rápidamente. Mientras los venados huyen, los cuatís se adaptan al humano de una manera que ya no es bueno ni siquiera para ellos, porque se empiezan a alimentar de desperdicios y se enferman. No así el venado cola blanca, que para alimentación y refugio necesita de un hábitat menos perturbado que el de los cuatís. Y conforme se lo vamos quitando, sale huyendo para aparecer en contextos urbanos o incluso ser atropellado. Eventos que podemos describir como los señales más evidentes de un ecocidio perpetuo que está sucediendo en un lugar en donde no se respetan las leyes ambientales y en donde los proyectos no están cumpliendo con su obligación de al menos llevar a cabo una reubicación de fauna correcta. La tímida zorra gris tampoco parece adaptarse muy bien a las ciudades, si bien a sus alrededores. Otro habitante de la selva y las cuevas que se adapta un poco más fácil a contextos urbanos, un tlacuache sureño o Didelphis marsupialis. Este es el agutis centroamericano, uno de los roedores más grandes de México. Y aquí en la zona norte de la selva maya lo llamamos serreque. Una pareja ocupa unos 2 a 3 hectáreas en la selva en donde vive de frutos y semillas, las cuales a veces sepulta para temporadas de escasez. Esto sí es el roedor más grande de México, el nocturno Tepetzcuintle o Coniculus paca. Y unas 5 horas después, este tigrillo o Leopardus viedi. Y aunque los roedores son de sus presas favoritas, junto con las aves y sus huevos, por ejemplo, no podemos asumir que ahí viene a acechar a nuestro tepes, porque este tiene mayor tamaño que el mismo felino. Didelphis marsupialis o tlacuache sureño es una de 8 especies de tlacuaches que existen en México. La sora gris es una especie monógama y podemos inferir que esta es una pareja en época de reproducción porque esa sucede entre enero y marzo aquí en nuestra región y resulta en 1 a 7 cachorros después de un promedio de gestación de 53 días. Adelanto que en un poquito más de 3 semanas, cámara trampa en este lugar, pudimos documentar 11 especies, de las cuales una es una especie domesticada hace miles de años por el hombre que nada tiene que ver en la selva y otras 3 especies en peligros de extinción.
Tomando en cuenta que en una cueva cercana a 80 metros también hemos podido documentar a viejos de monte, que nada más no salieron en esta cámara, pero están allí, que sería una cuarta especie en peligro de extinción. O sea, serían 11 especies en esta zona, de las cuales 4 están en peligro de extinción. No estoy presentando videos de las cuevas cercanas porque las especies son completamente repetitivos y además por cuestiones de calidad. En resumen, en 3 semanas hemos podido documentar 11 especies mamíferos silvestres, de las cuales más de un 30% están en peligro de extinción según la norma oficial mexicana 059, lo que se va a tomar como argumento para reconsiderar el establecimiento de este proyecto en esta zona. Aquí un oso hormiguero o tamandúa norteño en peligro de extinción. Las 8 especies de tlacuaches en México son controladores de plagas importantísimos y completamente inofensivos para el humano. Otro habitante de nuestras selvas, el pecarí de collar. Hoy en día, Dasybrocta punctata es una de las criaturas más adoradas por residentes y turistas de la Riviera Maya, y si los quieres no los alimentes, ni a ellos ni a otros animales silvestres. Viendo con determinación sobre todo la cola, vemos aquí que esto no es tigrillo o leopardos vieri de la escena pasada, sino leopardos paralis o ocelote, una especie también en peligro de extinción. La presencia de estos perros domésticos son una triste señal de la cercanía de la perturbación humana y de la irresponsabilidad de sus dueños. Gracias por su interés en esta importante región biocultural, la cual es la península de Yucatán.